Muy buenos días. En primer lugar, quiero daros la bienvenida y agradecer vuestra presencia a todos aquellos que os acabáis de incorporar para asistir a este encuentro provincial de empresa familiar que hace ya 4 años decidimos celebrar junto a nuestras asambleas generales, en este caso la 30ª, y que en pocos años se ha consolidado como uno de los momentos clave del calendario económico y empresarial de nuestra provincia. También quiero dedicar un agradecimiento muy especial a los 3 invitados excepcionales que tendremos el privilegio de escuchar hoy. Sus visiones, centradas en los grandes temas que marcan el presente y el futuro de la empresa familiar, sin duda nos ofrecerán reflexiones valiosas, provocarán el debate y estoy segura que nos inspirarán. Porque independientemente del tamaño de nuestras empresas o del sector al que pertenezcamos, compartimos un mismo entorno y sobre todo una misma idiosincrasia familiar que nos une y que nos distingue. Pero no puedo continuar sin realizar una mención necesaria, sentida y solidaria debido a las trágicas consecuencias de la dana sufrida en octubre de 2024, que ha golpeado duramente a 85 localidades de nuestra vecina y hermana provincia de Valencia, dejando devastadoras consecuencias. Las peores e irremediablemente, sin duda, a nivel humano, pero también muchas de carácter material que han dejado bienes y empresas en situación de absoluta ruina. Fueron días de tristeza, de desconcierto y de mucho dolor. Pero también, y esto nos marcó profundamente, días en los que emergió con fuerza lo mejor de las personas y de las organizaciones. Desde AEFA, como en otras ocasiones ante la tragedia, desde el minuto cero coordinamos ayudas, canalizamos donativos, movilizamos recursos, equipos humanos y soluciones. Nos adherimos a la gran iniciativa Por Valencia para Valencia, también Alicante Gastronómica, y además de las aportaciones individuales de cada empresa, canalizamos una recaudación solidaria que fue entregada a la Cruz Roja, confiando en su eficaz labor sobre el terreno, puesto que toda ayuda cubría una necesidad. Sabemos que la reconstrucción no será fácil, pero también sabemos de la fuerza y de la determinación que caracterizan a esta tierra. Pero más allá de la necesaria depuración de responsabilidades, que por supuesto debe producirse, creo sinceramente que el mejor homenaje que podemos rendir a los fallecidos y a sus familias es dedicar todo este tiempo, toda esa energía y todo ese esfuerzo a trabajar con determinación para evitar que algo así no vuelva a suceder. Que esta tragedia nos impulse a ser más exigentes, más responsables y sobre todo a saber que la prevención salva vidas. Debemos ser también muy conscientes de que ideas simplistas y erróneas, como las que defienden que hay que dejar que la naturaleza siga su curso, han quedado superadas por la propia evolución del ser humano. Si esa lógica se hubiese aplicado a lo largo de la historia, jamás habríamos avanzado en campos como la medicina, que ha logrado salvar millones de vidas, precisamente por la determinación, por el afán de superación y la no resignación. Posiblemente, si no, la mayoría de los que estamos aquí ni siquiera estaríamos. Y eso es exactamente lo mismo. Y por supuesto que los millones de euros disponibles para la recuperación se aprovechen para hacer las cosas mejor. Acabo de volver de Corea del Sur y no pude evitar pensar en cómo, a pequeña escala en el caso de Valencia, el ejemplo de transformación desde la más absoluta desolación y pobreza después de la guerra de Corea dio paso, en su caso, a la modernización, riqueza y avance tecnológico gracias a una buena planificación, a criterio y voluntad. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro sí. Animamos a las administraciones públicas y a la sociedad civil a que empleen todas sus energías en esa labor. Bueno, y volviendo al tema que nos ocupa, la importancia de la empresa familiar en nuestro país es una evidencia avalada por datos objetivos y contundentes. Os informo de que el nuevo estudio del Instituto de la Empresa Familiar, publicado en 2024, como actualización del que se realizó en 2015,
vuelve a poner de manifiesto algo que desde AEFA llevamos años defendiendo: que el peso de la empresa familiar en nuestro tejido económico y social no solo es determinante, sino que además ha crecido. Según este informe, el porcentaje de empresas familiares en España ha pasado del 89 al 92 y en la provincia de Alicante ese porcentaje es aún mayor, alcanzando el 94% de las empresas. Esto se acompaña de cifras tan elocuentes como que más del 85% del empleo privado depende de empresas familiares y que su aportación al valor añadido bruto supera el 80%. Pero más allá de estos datos cuantitativos, que por sí solos ya justifican toda la atención y el respeto institucional, hay una dimensión cualitativa que es igualmente relevante: el arraigo al territorio, la visión a largo plazo que tenemos las familias empresarias, el compromiso con la permanencia de nuestros proyectos y especialmente nuestro comportamiento en los momentos difíciles. Porque si algo hemos demostrado, y lo seguimos haciendo, es que las empresas familiares somos las que mantenemos el empleo incluso en tiempos de crisis que últimamente, por desgracia, y lo estáis sufriendo todos, lo estamos sufriendo todos, se suceden con demasiada frecuencia. Esa capacidad de resistencia y ese compromiso con las personas convierte a la empresa familiar en el verdadero escudo social, en un bien que no solo debemos reconocer, sino preservar y proteger. Es por todo ello que uno de los pilares fundamentales de nuestra asociación es precisamente el de informar, sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre lo que realmente representa la empresa familiar. Porque a pesar de los importantes avances que reflejan estudios como los realizados por AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios, sobre la percepción social del empresario, cuyos resultados han sido incluso más positivos de lo que inicialmente esperábamos, todavía persisten en el imaginario colectivo ciertos estereotipos arcaicos y, sobre todo, irreales. Sigue existiendo en algunos discursos esa imagen de confrontación entre trabajadores y empresarios, una visión completamente desfasada y ajena a la realidad que vivimos hoy en día. Porque la verdad es que en las empresas actuales y especialmente en las familiares, y además hay que recordar que más del 99% de nuestras empresas son pequeña y micropyme, hay personas, todas, trabajando por un proyecto común, un propósito compartido en el que todos y cada uno de los que forman parte del equipo tienen un papel fundamental y unas responsabilidades asociadas, y donde el éxito del proyecto depende precisamente de esa colaboración. Desde AEFA asumimos esa tarea pedagógica con convicción y porque consideramos que es nuestra responsabilidad. Y por eso llevamos más de 20 años, a través de nuestras 2 cátedras de empresa familiar, la Cátedra Manuel Peláez Castillo en la Universidad de Alicante y la Cátedra Juan Perán Picolinos en la Universidad Miguel Hernández, enseñando a los universitarios la importancia y las particularidades de las empresas familiares, porque el día de mañana trabajarán en alguna de ellas o, lo que sería estupendo, crearán una de ellas. Con el honor, además, de ser las primeras cátedras que se crearon en ambas universidades. Año tras año es una gran satisfacción escuchar a los alumnos en su último día hablar del cambio que se ha producido en su percepción de las empresas en general y de las familiares en particular, de su inquietud por emprender y de la necesidad de que todos los alumnos de las universidades deberían hacer ese curso. Pero conscientes de que la educación en valores empresariales, en compromiso y en responsabilidad debe empezar incluso antes, hemos querido dar un paso más allá, poniendo en marcha el programa La Empresa Familiar en las Aulas, un proyecto ilusionante dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato y ciclos formativos de formación profesional. El resultado ha sido un éxito rotundo. Tanto los alumnos como los profesores de los centros participantes, y hoy además hemos tenido el testimonio también de los centros participantes, han valorado de forma muy positiva la experiencia. Han encontrado en este programa una manera práctica y cercana de aplicar los conocimientos del aula y también una inspiración, que sí hay futuro, que el emprendimiento es posible y que el trabajo bien hecho
en sí mismo es una forma de transformar el mundo. En este proyecto educativo hemos contado además con un gran aliado, la Administración Autonómica. Desde aquí quiero agradecer el apoyo y la colaboración activa de la Consellería de Educación y muy especialmente de la directora general. No nos han podido acompañar hoy, desgraciadamente, les hubiera encantado. Y muy especialmente de la directora general de Formación Profesional, Marta Armendia, y del secretario autonómico de Educación, Daniel Maqueboy. Su implicación ha sido un ejemplo claro de cómo la colaboración privada-pública, y sí, en efecto, digo primero privada, puesto que ésta, desde el conocimiento de la realidad, debe iniciar y la pública debe facilitar y ayudar. Puede generar un impacto real cuando se pone el foco en lo verdaderamente importante, mejorar nuestra sociedad a través de algo tan vital como es la formación. Y precisamente esto me lleva a una reflexión más amplia sobre el papel de las administraciones públicas en el fomento de la actividad económica. Desde AEFA consideramos imprescindible que las instituciones acompañen al tejido empresarial, eliminando trabas, simplificando procesos y facilitando el camino a quienes cada día generan empleo y riqueza. Y, por cierto, que son el origen de los recursos que sostienen nuestro preciado estado de bienestar. En este sentido, quiero agradecer también la actitud proactiva y la plena disposición de la Consellería de Hacienda y en particular de su consellera Ruth Merino, que ha mostrado una sensibilidad absoluta hacia una cuestión clave para la empresa familiar, el relevo generacional. Este momento de transición en el que se produce el traspaso de responsabilidades entre generaciones es sin duda el más delicado en la vida de una empresa familiar y no puede ni debe verse dificultado por barreras adicionales. Por eso agradecemos a la consellera que haya escuchado nuestras propuestas, no solo considerándolas adecuadas, sino yendo más allá al proponernos la redacción de una norma nueva para eliminar, como ella misma dijo, esa situación de parcheado, redactándola de nuevo para evitar posibles interpretaciones dispares. En ese sentido, estamos ya en conversación con su equipo para adaptar la ampliación de los grados de parentesco reconocidos. Por ejemplo, en Galicia está hasta el 6º grado, para así favorecer la continuidad en terceras, cuartas y sucesivas generaciones y también para en el caso en que durante un tiempo la dirección sea profesional externa a la familia y no haya ningún miembro de la familia ocupando puestos de alta responsabilidad, porque lo importante siempre será la continuidad de la misma. Igualmente, hay que hacer normas lo suficientemente claras para que no estén expuestas a interpretaciones que supongan inseguridad jurídica o, peor todavía, que imposibiliten su cumplimiento dentro del lógico desempeño, ya que nuestra máxima es que no queremos incumplir normas, sino que se redacten normas que se puedan cumplir. Y además, que no se nos trate por parte de la Administración como presuntos culpables, teniendo que justificar, por ejemplo, una tesorería que constituye precisamente la garantía de continuidad y de cumplimiento de nuestros compromisos futuros con proveedores, empleados o para afrontar futuras inversiones o situaciones de crisis. No merecemos eso, cuando lo que queremos es generar empleo y riqueza para nuestro entorno. Porque si algo define a nuestras empresas es precisamente esa visión de largo plazo. Y esto cobra sentido y está completamente en línea con un proyecto que nos emociona especialmente y que impulsamos hace ya 7 años junto con la Cámara de Comercio: el reconocimiento a las empresas centenarias. ¿A quién de todos nosotros no le encantaría que eso se hiciera realidad en su caso? Yo lo tengo calculado y en la mía tendré 94 años y espero ir y recoger el homenaje. Ya podéis hacer cuentas. Con este proyecto, AEFA volvió a ser pionera, ya que esta gala y la formación del Club de Empresas Centenarias con las empresas que cada año son galardonadas es el más antiguo de España. Por cierto, aprovecho hoy aquí para invitaros formalmente a todos vosotros a nuestra 6ª gala el próximo 5 de junio. Estas empresas
Son un ejemplo vivo de cómo es posible mantener un legado familiar adaptándose al cambio y, sobre todo, seguir innovando. Porque solo innovando se sobrevive. Esa es la verdadera sostenibilidad, que llevado a largo plazo y combinado con el arraigo al entorno que tienen las empresas familiares, generan un círculo virtuoso que integra las tres dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la social y la ambiental. ¿Qué os voy a decir? Sin duda nos rodean multitud de incertidumbres y situaciones que nos afectan directamente. Una presión fiscal cada vez más asfixiante. Os recuerdo que ya estamos por encima de la media en presión fiscal y en la penosa primera posición en esfuerzo fiscal entre todos los países de la Unión Europea y de la OCDE. Incrementos continuos en los costes, tensiones geopolíticas, armadas, arancelarias, que obligan a las empresas a navegar en entornos inestables, pero es que ya estamos acostumbrados. Ya hemos aprendido a asumir esas circunstancias y a afrontarlas y a superarlas. Y todo eso está ahí y seguiremos trabajando para superarlo como tantas veces antes, con adaptación, con búsqueda constante de soluciones y alternativas, pero por desgracia no todos correrán esa suerte. Es por ello que tenemos que reiterar que la solución no es ahogarnos en impuestos, sino crear más riqueza, más actividad para que haya más personas pudiendo desarrollar sus profesiones, obteniendo la satisfacción de llevar su vida adelante de forma autosuficiente y dignamente, y no con cada vez más personas en situaciones difíciles y dependiendo de un Estado que se vuelva insostenible. Estoy segura, y vosotros seguro que lo analizáis también en vuestras empresas, que la causa de la dificultad de muchos ciudadanos para vivir y atender a sus necesidades de vivienda, alimentación y ocio no está mayoritariamente en las condiciones en las empresas, sino en la cantidad abusiva de impuestos que estamos soportando los ciudadanos. Nadie duda de la responsabilidad de ayudar a los más necesitados. Eso es fundamental, pero no dificultando la creación de empleo y actividad. Esa no es la solución, ni es sostenible y no nos lleva a más que agravar el problema. Y a nivel interno de las empresas, el verdadero reto que tenemos, y creo que todos estamos de acuerdo y viviendo esta circunstancia, es el de las personas. Y en el caso de la empresa familiar, este reto es doble. Por un lado, en las personas que forman parte del equipo de la empresa, que son quienes lo hacen posible día a día, y por otro, en el seno de la propia familia empresaria, tanto en lo que respecta a los futuros propietarios responsables como en la necesaria incorporación de talento a los órganos de gestión. En el aspecto del equipo en general, una de las inquietudes crecientes entre nuestras empresas y que merece atención urgente es el incremento del absentismo laboral, un fenómeno que está empezando a afectar de forma preocupante a la organización, a la productividad y a la moral interna de muchos equipos. No se trata de cuestionar derechos, sino de pedir corresponsabilidad. Por eso desde AEFA pedimos un mayor control, una regulación más eficaz y una mayor concienciación social sobre la importancia de preservar la cultura del trabajo responsable, porque solo así podemos sostener un modelo empresarial basado, como nos gusta en las empresas familiares, en la cercanía, en la estabilidad y en el largo plazo. Y por otro lado, en el seno de la propia familia empresaria, esta también es una cuestión que ahora estamos debatiendo mucho, en donde necesitamos que todos los miembros de la familia ejerzan como propietarios responsables, fieles al legado recibido y comprometidos con la creación de riqueza y empleo en su entorno. Pero al tiempo necesitamos que aquellos miembros de la familia que estén cualificados, preparados y con verdadera vocación formen parte activa de los órganos de gestión y de gobierno. Miro a Guillermo y él me mira. Para ello no basta con tener formación o experiencia, hace falta algo más. Hace falta sentir el proyecto familiar como propio, enamorarse de él, comprender su esencia y asumir el reto con la misma pasión que lo hicieron sus fundadores. Ese, sin duda, es nuestro gran reto, pero como siempre, también nuestra gran oportunidad. Por eso, una de nuestras prioridades para los próximos años será trabajar decididamente en esa doble vertiente del talento.
Por último, en el aspecto de las administraciones públicas en 2024, hemos visto que se han tomado en la Comunidad Valenciana algunas medidas de calado con respecto a la simplificación burocrática, pero necesitamos que la propia Administración agilice su puesta en marcha y se obtengan resultados visibles para que no se quede solo en el papel y en buenas intenciones. También vemos claros esfuerzos por adecuar la formación de las personas a las necesidades empresariales reales. Gracias, Antonio, por acompañarnos. Esperamos que se agilice su puesta en marcha y obtengamos resultados útiles. Sin embargo, Alicante sigue siendo la provincia peor tratada en términos de inversión estatal. Igual que decíamos el año pasado, la prórroga en los presupuestos nos perjudica gravemente. Exigimos unos presupuestos generales que atiendan nuestras necesidades reales. El corredor mediterráneo, que avanza aunque lentamente, gracias, entre otras cosas, o mayoritariamente, a la presión ejercida por AVE, la ampliación del aeropuerto, este gran aeropuerto que tenemos, porque lo importante es la demanda que hay para el uso del aeropuerto, una distribución justa del agua y recursos para el impulso de la formación profesional y técnica. Aunque seamos una provincia con empresas luchadoras, necesitamos el entorno que solo pueden propiciar las adecuadas inversiones estatales y autonómicas. Es que eso no lo podemos hacer nosotros porque si no sí que lo haríamos. Este año, además, AEFA cumple 30 años. 3 décadas al servicio de la empresa familiar alicantina, con compromiso firme, escucha activa, evolución, trabajo conjunto, diálogo con las instituciones y defensa incansable de los valores que nos caracterizan. El esfuerzo, la continuidad, el arraigo y la responsabilidad. Nacimos en 1995, con la visión de nuestro querido Manuel Peláez Castillo y con el impulso generoso de 32 empresarios que entendieron el valor de la empresa familiar y su necesidad de potenciarla. Tampoco puedo dejar de nombrar a mi antecesor Paco Gómez por su trabajo y todos sus grandes logros al frente de AEFA. Somos con orgullo la primera asociación territorial de empresa familiar que ha alcanzado este hito y esto es gracias a todas las personas que han creído en AEFA, a los asociados durante todos estos años, a nuestros colaboradores, muchos de ellos hoy aquí y a los que doy las gracias, a las instituciones, a los directores de las cátedras, al equipo humano de AEFA con sus directores a la cabeza y en este momento con la excelente dirección de Juanjo Castón, con las administraciones que han colaborado con nosotros, con el IEF y con el resto de asociaciones territoriales que fueron sumándose posteriormente. Hay mucho detrás de nuestro trabajo. 30 años después seguimos más vivos que nunca porque creemos en lo que hacemos. Hoy en nuestra Asamblea General hemos visto una asociación dinámica, activa, más fuerte que nunca, con más de 50 actividades realizadas en el año 2024 y que sigue creciendo. No solo en número de socios, hoy somos más de 190 empresas, sino también en influencia, en presencia y en capacidad de aportar soluciones. Nos sentimos orgullosos de nuestro pasado e ilusionados con nuestro futuro. Y por eso quiero mencionar el papel fundamental que desempeñan AEFA Senior y el Fórum de AEFA, dos espacios que dan sentido a la continuidad de nuestro proyecto. Ese 2025 ha supuesto un relevo en la presidencia del Fórum. Tras una etapa de compromiso de Manuel Ríos Arias, damos la bienvenida a Juan Torres Albaladejo, que asume el liderazgo con fuerza para seguir acercando la asociación a las nuevas generaciones y porque el talento joven, como decía, es clave para el futuro de nuestras empresas. Y del relevo pasamos a la experiencia, porque no puedo dejar de hablar de AEFA Senior, que son la historia viva de la empresa familiar alicantina. Un colectivo lleno de sabiduría, de perspectiva y de generosidad, que participa activamente en nuestras jornadas de encuentros. A todos ellos, gracias por seguir acompañándonos y enseñándonos. Y gracias, como siempre, a los colaboradores que hacen posible este encuentro, a la Diputación Provincial de Alicante y al Banco de Santander, que siempre están junto a los empresarios familiares, ayudándonos a crecer y a continuar con nuestra labor. Para terminar, quiero mostrar mi pésame y admiración por el reciente fallecido Papa Francisco, con una frase que el pasado octubre dijo en una reunión con la Asociación Italiana de Empresas Familiares. El Papa Francisco les dijo: cuida tu negocio, cuida tu familia, cuida
nuestra casa común, y cuida las generaciones futuras. Esta perspectiva resalta la visión del Papa Francisco sobre la empresa familiar como un espacio doble en donde se integran valores humanos, responsabilidad social y sostenibilidad. Creo que sobran las palabras. Muchísimas gracias a todos.